Y bueno, vamos ahora a ver qué balance hacen desde Data Cívica, desde el proyecto Votar entre Balas, con el seguimiento que han dado a la violencia eh, política electoral, esta violencia criminal electoral en el país. Está en la línea Mónica Melti, sigue es directora de Data Cívica. Mónica, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo ven esta escena con la que cierran las campañas? Que, pues, insisto, no es más que un reflejo de un denominador común que estuvimos viendo y que ustedes fueron analizando de manera muy puntual como parte de este proyecto Votar entre Balas, en donde no solamente analizan los casos que se han dado, sino también las implicaciones amplias que tienen este tipo de actos de violencia, de los asesinatos, los atentados, las amenazas en varias zonas del país, y cómo sí se ve afectada en el fondo la democracia, la decisión de la ciudadanía de salir o no a votar, de los funcionarios de casilla, en fin. ¿Qué balance hacen, Mónica? Buenas tardes. Hola Olivia, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, en Votar entre Balas, el proyecto que tenemos de documentación de este tipo de incidentes, hemos visto que estas elecciones, pues, como se predecía un poco, eran elecciones, son elecciones que están, digamos, en un contexto de mucha violencia, específicamente Guerrero, como ya se venía platicando en la entrevista anterior, pues el estado que encabeza los casos de asesinatos y también de violencia, no solamente a candidatos, ¿no?, sino también a personas funcionarias públicas, ¿no? Uh-huh. Y, y lo que vemos también en términos del balance es que hay información que teníamos que no hemos utilizado para aprender y para prevenir este tipo de violencia en este contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, en las elecciones anteriores hemos ido viendo cómo los patrones han ido en aumento. Mónica, tenemos que ir a pausa. Espéranos en la línea, por favor, para seguir conversando, ¿sí? Vamos a pausa y regresamos con Mónica Meltis, directora de Data Cívica. Estamos atando cabos. Volvemos. Estamos de regreso en Atando Cabos y estamos platicando con Mónica Meltis, directora de Data Cívica, y nos estabas contando de la situación particular del estado de Guerrero, que fue uno de los más violentos en este proceso electoral en términos de violencia política electoral, que no está desvinculada, desde luego, de un fenómeno de violencia más amplio, y también en particular Coyuca de Benítez es uno de los municipios más difíciles también, Mónica. Así es, justamente Guerrero es el estado en donde más violencia criminal electoral, que es como nosotros le llamamos en el proyecto Votar entre Balas, ha tenido, ¿no? Y documentamos no solamente violencia dirigida a personas candidatas, sino también a personas funcionarias públicas, ¿no?, del aparato del Estado. Y en ese sentido, pues ha habido muchas señales, digamos, de lo que está sucediendo en este municipio particularmente, y bueno, en el estado de Guerrero en general. A partir desde 2018, que es en donde desde el año en el que nosotros documentamos, Ajá. ha habido constantes ataques no solamente a candidatos, sino particularmente, por ejemplo, a personas del orden público, ¿no? Personas policías, sobre todo policías comunitarias y policías municipales. Y esto, digamos, que son algunas señales que ha habido a lo largo de este periodo de varios años ya, que pues desafortunadamente ahora vemos que ha terminado con el cierre de campañas de una forma pues muy desafortunada, con el asesinato de uno de los candidatos. Uh-huh. Y bueno, justamente Guerrero es el principal el estado en donde hay mayor tipo de esta violencia, pero también hay otros estados, ¿no? ¿Cuáles son estos, Mónica? Uh-huh. Jalisco, Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y lo que creo que es importante, Chiapas, ¿no? Y algo que es importante justamente de cómo se ha ido moviendo este tipo de violencia, es que desde, digamos, en 2018, 2021, sobre todo era un tipo de violencia que se concentraba en el norte del país, ¿no? Uh-huh. Y que sí, siempre decíamos Tamaulipas, ahora, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y que ahora ya vemos que está prácticamente en todo el país. Nosotros hemos documentado este tipo de incidentes para todos los estados, excepto para Baja California Sur, que, ojo, no significa que ahí no sucedan, pero la metodología que tenemos retoma notas periodísticas, y en ese sentido también este mapa nos puede decir mucho sobre las zonas de silencio que hay en el país. Eso. Uh-huh. Y bueno, creo que es importante también mencionar que estamos ya a días a muy pocos días del cierre de las elecciones, y ya hemos documentado también en Votar entre Balas parte de los efectos que puede tener, más allá de los efectos completamente desafortunados de este tipo de asesinatos en términos de participación política, ¿no? Uh-huh. Como sabemos, en México gran parte de las elecciones se organizan por la ciudadanía, ¿no? O sea, vamos
y nosotras formamos parte del conteo en las casillas, ¿no? De los votos. Uh-huh. Y esto es algo que ya estamos viendo que está generando un efecto de disminución de este tipo de participaciones, ¿no? Lo ha dicho el INE, pero también lo hemos documentado nosotros en los análisis que hemos hecho. Y no solamente eso, sino que también hay una disminución, o es posible que haya una disminución en la participación política desde el voto, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta en términos, digamos, de las reflexiones sobre la democracia en el país y sobre las formas que tenemos para elegir libremente, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido también creo que es importante mencionar esta cuestión, ¿no? Sí, retomo esto que ponen ustedes en contenidos que están subiendo en sus redes sociales, Mónica. Ustedes ponen, no hay fiesta democrática donde impera el miedo, ¿no? Y tienen, pues sí, estimaciones que arrojan que la violencia político-criminal afecta nuestra participación en los procesos electorales. Por ejemplo, por cada candidata o candidato atacado baja 1.3% la asistencia a votar, ¿no? Ese es un dato. Por cada ataque contra personas candidatas o militantes de partidos, sube casi 1% la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección y su sustitución por alguien de la fila para votar, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos datos. Así es. Por ejemplo, tenemos lugares como Coyuca de Benítez, en donde ha habido 19 víctimas de asesinatos uh-huh. y ataques armados a fuerzas de seguridad, fuera de combate específicamente, a funcionarios, ¿no? Autoridades. Entonces, hay lugares en donde estamos previendo que va a haber una disminución, pues posiblemente más o menos del 20% de participación. Esto, recordar, son estimaciones, ¿no? Hay que ver qué pasa el día de las elecciones. Uh-huh. Esperemos que no suceda, pero bueno, el pronóstico es que en aquellos lugares en donde hay mucha violencia, baje la participación ciudadana y justamente tenemos lugares como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chiapas, en donde pues sí estamos estimando que haya una disminución en la participación importante. Y otra cosa importante que me parece mencionar es que también dentro de las estimaciones que tenemos es que cuando hay una violencia dirigida importante a candidaturas o funcionarios públicos, uh-huh. lo que sucede es que el año siguiente de las elecciones es posible que aumenten los homicidios, ¿no? Claro, claro. Esto es algo que hay que revisar, ojalá que no, pero esto nos sirve más que para escandalizar, para poder tener una atención prioritaria o importante en estos municipios en donde ha habido esta violencia en escalada, y aquí es en donde creo que el gobierno entrante y las instituciones que están actualmente en estos temas tienen una cancha importante para actuar, ¿no? O sea, sabemos uh-huh. que esto es posible que suceda, cuáles son las políticas públicas y los recursos que vamos a desplegar para que podamos prevenir este tipo de violencias en los años que vienen, ¿no? Claro, porque esto que pasó acá en Coyuca de Benítez, o por poner otro ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero lo del asesinato de la candidata Gisela Gaitán en Celaya, en fin, en estos sitios, la pregunta que queda es, ¿cuál es la situación en esos sitios? Porque esta es la cara más visible de un fenómeno mucho más amplio que también ustedes en sus análisis en Data Cívica denominan gobernanza criminal, ¿no? Que quiere decir que los grupos criminales están dominando ya muchísimas dinámicas, bueno, desde luego social, económica, pero también están incidiendo de esta forma en la política, buscando poder político, lo que te habla de una ciudadanía pues que está en miedo, ¿no? Con miedo, y que está en absoluta indefensión. Y eso es lo que también hay que medir, evaluar y tomar acciones. Así es. Justamente lo que hemos visto es que este tipo de violencia se ha casi triplicado en los últimos 10 años, y el tema, digamos, es que se trata de un ejercicio de la violencia selectiva, ¿no? Que le permite al crimen organizado pues justamente tener un poco más de control en la esfera política, generar arreglos de protección informal de agentes del gobierno que le resultan pues esenciales para su subsistencia, ¿no? Uh-huh. Acceder a mayores recursos, regular el acceso al poder, o sea, en suma, influenciar la política pública, ¿no? Y aquí la pregunta en términos democráticos también es, ¿qué pasa en aquellos municipios en donde hay este tipo de control tan fuerte en términos de política pública? ¿Para quién uh-huh. se hace la política pública? ¿A quiénes benefician las políticas públicas? ¿Y en qué se están gastando los recursos que tendrían que estar dirigidos para sostener el bienestar social? Y que en realidad, desafortunadamente, vemos que los grupos
de crimen organizado se han ido transformando de tal forma que ya no solamente, digamos, son muchísimos más que antes, sí. pero no solamente eso, sino que ahora tienen un grado de diversificación importante de las actividades que hacen, ¿no? Entonces, vemos que hay grupos de crimen organizado que están llevando ya a cabo actividades como cobro de no solamente cobro de piso, ¿no? Sino también cobro de predial, control forestal, ¿no? O sea, un montón de actividades en que todas las originalmente dinámicas son propias del Estado y que ahí pues justamente la pregunta es qué reformas tenemos que generar precisamente para que los municipios que son, digamos, aquellas partes del Estado que están más debilitadas para hacer frente a estos problemas puedan hacerlo, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer a las policías a nivel municipal? ¿Cómo vamos a fortalecer la toma de decisiones de los municipios para que puedan llevar a cabo estrategias coordinadas a nivel estatal y federal, pero desde los propios municipios, ¿no? Y que no sea una estrategia solamente a nivel federal que termina también, como lo hemos visto, pues debilitando ciertos procesos a nivel local que tienen un impacto enorme en términos de el grado de influencia que ya tienen los grupos de crimen organizado en la economía, en la política, en el territorio, ¿no? Y que son zonas donde sobra decirlo, es una obviedad, pero donde el voto no es libre, Mónica. Justamente, en Votar entre Balas tenemos algunos reportajes que hemos hecho con Animal Político. Ajá, muy interesantes. Específicamente empezaron con Guerrero, el primero que salió fue el de Guerrero. Justamente, y en donde se habla precisamente de este control social que ya existe, en donde algunas comunidades saben por quiénes tienen que ir a votar, ¿no? Esto es algo que es importante mencionar, que se concentra en algunos estados, ¿no? Pero que sí está sucediendo y que en ese sentido pues tampoco podemos hablar de una democracia, digamos, en un contexto en el cual no hay libertad de voto y hay una coerción pues muy importante para decidir quiénes van a estar gobernando, ¿no? Así es. Pues te agradecemos mucho este análisis ya a 3 días de la jornada electoral y la pregunta que queda abierta, ¿no? Es ¿qué va a pasar después de que ya sea la jornada electoral? ¿Qué queda para estos territorios donde vimos pues estas violencias, esta violencia criminal electoral? Y muchas gracias, Mónica. Seguimos conversando. Muchísimas gracias. Nada más para mencionar rapidísimo claro. que es importante esto último que dices, Olivia, porque tenemos que seguir documentando esto, porque esto no va a dejar de suceder acabando las elecciones. Así probablemente. Vamos a tener que estar muy pendientes de qué pasa con la violencia que viven personas funcionarias públicas, y esto creo que es importante que lo tengamos en el radar para después de este domingo. Y que las autoridades electas, quienes resulten electas, tendrían que también tener el radar muy encendido para ver lo que está sucediendo en estos sitios, obviamente. Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y termino nada más con esta información de Data Cívica del proyecto Votar entre Balas que dice: con la reducción de la participación ciudadana, el crimen organizado tiene más posibilidad de afianzar sus lazos con el aparato estatal y sus integrantes. Eso es lo que está sucediendo en zonas del país como, por ejemplo, Coyuca de Benítez con este asesinato del candidato a la